Vamos a entrar entonces al capítulo 6. El tema que el apóstol Pablo está manejando en el capítulo 6 es libre del dominio del pecado o del reinado del pecado, que así lo manejó en el capítulo 5, de que entramos a este mundo donde el pecado reina y la muerte reina, ¿no? Entonces, ahora lo que está tratando de explicar a su audiencia ahí en Roma es cómo la persona que ha sido ahora justificado por la fe, es decir, libre de las consecuencias del pecado, cómo se va a relacionar ahora en un mundo que está dominado, que reina el pecado y que reina la muerte. Pero ahora la persona justificada ha sido libre de todos esos efectos, sin embargo, le queda la naturaleza de pecado. Su espíritu ha sido revivido, su alma ha sido redimida, salvada, pero su cuerpo es un cuerpo de naturaleza de pecado que vive en un mundo donde reina el pecado y reina la muerte. Pero entonces, ¿cómo va a vivir? Entonces es lo que va a tratar de explicar ahora en el capítulo número 6. Y ese tema en sí es tema de santidad, que ese es el concepto que el apóstol Pablo va a usar en el capítulo 6 y 7 de cómo vivir en santidad si tenemos una naturaleza todavía de pecado, pero ya no estamos bajo el dominio y reinado del pecado. Es decir, lo va a explicar y va a redundar mucho en las palabras y los conceptos y a veces se vuelve medio confuso el tema, pero vamos a tratar de explicarlo. Pero antes de explicarlo, vamos a entender el tema de lo que es la santidad. Si no, no podemos, es una introducción, no sé si nos va a ayudar, vamos a alcanzar a ver todo el capítulo porque creo que es muy importante que entendamos el tema de lo que es la santidad. O sea, el objeto de la justificación es la santidad. Ese es el propósito de ser justificados por la fe, que él explicó en Romanos 3, que gracias a la fe en el Evangelio, pues ahí se detona esta justificación, es decir, declarados justos, aunque tengamos nuestra naturaleza de pecado. Y después ya viene cómo vivir en esa santidad. O sea, la santidad es el objetivo de justificar a alguien por la fe. Ese es el sentido, ¿no? Pero ¿dónde viene el tema de la santidad? En el antiguo pacto, que es lo que está más cerca de los judíos que viven en Roma, que son seguidores de Jesús. Pablo va a empezar a explicar el tema de la santidad con respecto a cómo se llevaba en el antiguo pacto, ¿no? Pero para entender esto, necesitamos ver de dónde viene la santidad. Y el origen de la santidad es Dios. La naturaleza de Dios es una naturaleza pura, limpia, santa, y Él vive en la eternidad. En el Génesis, cuando están en el jardín del Edén, pues hay una relación con Dios y el ser humano, en este caso Adán y Eva, pero por causa del pecado entró esta contaminación al mundo, como lo explica Pablo en el capítulo pasado, que fue introducido el pecado al mundo ahora, y entonces Dios, que su naturaleza es santa, este ser humano, estos seres humanos ya no son santos, y Dios los expulsa del Edén, porque no puede convivir la santidad con la contaminación. Y entonces ahora Adán y Eva y sus hijos y todos viven en un mundo caído, como lo hemos explicado, por causa del pecado, un mundo contaminado donde reina el pecado y reina la muerte. Así lo explicó el apóstol Pablo en el capítulo anterior. Pero entonces el Señor llama a Abraham, que también lo vimos en el capítulo 4 de Romanos, y hace un pacto con él de bendecir a todas las familias de la tierra. Y de Abraham vienen los hijos, viene Isaac, Jacob, y de Jacob vienen las 12 tribus de Israel, y entonces se va formando un pueblo. Y este pueblo Dios lo saca de Egipto, lo libera, y entonces los manda a la tierra prometida. Yo estoy yéndome a grandes rasgos para entender lo que pasa, con el deseo de que Dios quiere convivir con este pueblo, con miras a la salvación de todas las familias de la tierra, que se lo dijo a Abraham. Entonces, Dios está con el pueblo de Israel que ha salido esclavo de Egipto, lo lleva a la tierra prometida, pero el pueblo de Israel es un pueblo pecador, al final de cuentas, que vive en una tierra contaminada, donde vive el pecado y donde vive la muerte. Entonces, ¿cuál es la manera en que Dios va a hacerse presente en el pueblo de Israel? Es decir, Dios hace un pacto con el pueblo de Israel, donde Él es su Dios, y a cambio el pueblo de Israel tiene que mantenerse santo. Y hay un espacio entonces donde tienen que convivir las dos partes, ¿no?
Entonces el pueblo de Israel es un pueblo pecador, vive en el reino del pecado y el reino de la muerte, como todos los pueblos de la tierra, y entonces llama a este pueblo para formar una alianza y convivir y tener ese espacio donde la presencia de Dios pueda estar manifestada en medio de un pueblo que es pecador y una tierra que está contaminada, ¿no? Y ese espacio es lo que hay que santificar. Entonces ahí es donde entra y Dios elige al pueblo de Israel para santificarlo y establecer su presencia en medio de ellos. Es decir, Dios no puede estar presente en el pueblo de Israel si el pueblo no ha sido santificado. No hay manera. Entonces el tema de la santificación en el pueblo de Israel y aún en el nuevo pacto donde vivimos nosotros es el elemento de la convivencia donde podemos tener una relación con Dios. No hay forma de relacionarnos con Dios. Entonces Dios establece un sistema para santificar al pueblo de Israel y santificar la tierra. Entonces, ese sistema que lo da a través de la ley, y lo da a través de ese sistema del templo, del sacrificios, de los sacerdotes. Los sacerdotes son intermediarios, es decir, representan al pueblo de Israel delante de Dios y representan a Dios delante del pueblo de Israel. El sumo sacerdote, que es la máxima autoridad de santificación en su corona llevaba una plaquita de oro que decía santidad al Señor. Entonces el sumo sacerdote con los sacerdotes, la función principal, todo lo que ellos hacen, sus funciones, es la santificación. Si uno quita la santificación, el sacerdote carece ya de sentido y el sumo sacerdote también. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos personajes en el antiguo pacto? Pues santifican los lugares, es decir, la tierra santa tiene que santificarse, santifican los tiempos, que es el elemento o el recurso de la vida, y todos tienen que santificar el tiempo y se santifican las personas. Esos tres elementos son los que hay que santificar para que la presencia de Dios en el pueblo de Israel se mantenga. Si eso se rompe, se contamina en un mundo donde está contaminado por la muerte y por el pecado, pues esos lugares, entonces la presencia de Dios se va. Se va si no se cumplen los requerimientos de santificar el lugar y el tiempo, o santificar las fiestas, como nos enseñaron de pequeños, o santificar a las personas. Pero la fuente de la santificación en el antiguo pacto es el templo mismo, es decir, el santuario que tiene grados de santificación y ahí donde reposa la presencia de Dios en el lugar santísimo, el más santo, lugar santo de los santos de los santos. No hay más santo lugar en el pueblo de Israel que el lugar santísimo. Ahí está la fuente de la santificación y Dios mismo es la presencia. Entonces no se puede santificar nada si no viene de la fuente que santifica a todo lo que lo rodea. Y esa santificación se da a través de todos estos rituales. Hay grados de santificación en el antiguo pacto. Es decir, la tierra santa es la tierra, los límites del Estado de Israel en aquellos tiempos era la tierra donde vivía el pueblo de Israel y donde se cultiva, donde se trabaja, es la tierra santa. Es decir, no se aceptaban frutos de tierras de pueblos paganos. Si hay que ofrecer frutos o sacrificios, tiene que venir de la tierra santa. Jerusalén, la capital, es más santo que toda la tierra santa, tiene un nivel de santidad mayor y por lo tanto tiene ciertas reglas y leyes. El templo es más santo que la ciudad de Jerusalén. Es otro nivel de santidad superior con todas sus murallas, sus atrios que tienen niveles de santidad y dentro del templo, está todos los atrios, está el santuario, el edificio propio donde entra el sacerdote a hacer los sacrificios y presenta la sangre de los sacrificios. Ese lugar es más santo que el resto del templo y lugar santo, lugar santísimo, que es más santo todavía que el santuario mismo. Tiene otro nivel de santidad dividido por una cortina, como lo hemos platicado en otras ocasiones, y nadie tiene acceso al lugar más santo de toda la tierra de Israel. Ahí es donde reposa la presencia de Dios. Si la presencia de Dios se va, ya no está la santidad ahí. ¿Por qué? Porque se santifica el lugar por causa de la presencia de Dios. Nadie puede entrar a ese lugar santísimo
más que el sumo sacerdote, que es la persona más santa que hay en el pueblo de Israel, una vez al año nada más. Y entra más allá de donde está la cortina, el velo, como vemos ahí en la gráfica, para hacer expiación una vez al año, el día del Yom Kippur, el día del perdón, para perdonar los pecados de toda la nación de Israel, ¿no? Entonces, ¿hay grados de santidad? Pues sí, hay grados de santidad. Y entonces viene el día la santificación de los tiempos, como hablábamos ahorita. Todos los días de la semana en el pueblo de Israel, en el Antiguo Pacto, son santos. Todos. La actividad que se da es una actividad santa con el tiempo, está relacionado con el tiempo. Pero cada séptimo día es un día sagrado, es un día santo. Tiene mayor santidad que lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y el domingo. Y luego cada 7 celebraciones santas, es decir, cada 7 años, hay un año que son sabáticos o celebraciones santas, cada 7 años. Ese año es más santo que el resto de los demás. El año de jubileo son 7 años sabáticos, es decir, cada 50 años, ese año es mucho más sagrado que todos los años corrientes. Hay grados de santidad y hay reglas para esa santidad. Y el día del perdón de cada año es el día más santo de todo el año, donde entra el sumo sacerdote a expiar los pecados de todo Israel para santificar al pueblo y santificar el templo y santificar a los sacerdotes y santificarse ellos, ¿no? Entonces el sacerdote tiene que santificar al pueblo. Y hay grados de santidad, sí. El pueblo en general, los judíos en general, es el pueblo santo, se le llamaba el pueblo santo. Y las mujeres son un grado mayor de santidad que general. Los hombres tienen un grado mayor de santidad. Los levitas, que son los que sirven en el templo, tienen un grado mayor de santidad. Los sacerdotes que hacen los sacrificios diarios tienen un grado mayor de santidad. Y el sumo sacerdote, como hablamos, es la persona más santa. Entonces tenemos en este sistema para santificar a los tiempos, los lugares y a las personas, tenemos el lugar santísimo, que es el lugar más santo. Tenemos el día del perdón, donde se santifica el tiempo de todo el año. Y tenemos al sumo sacerdote, que es la persona más santa que hay en todo Israel. Ellos son los encargados de mantener la santificación. Se rompen esas reglas, va a haber transgresión a los principios de la ley. Toda la ley está establecida para mantener todas estas regulaciones y los encargados son los sumos sacerdotes y los sacerdotes. Quitamos el objeto de la santificación del pueblo de Israel y el sacerdote no tiene sentido. Ni el templo tiene sentido, ni los sacrificios tienen sentido. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no está ahí. O sea, todos los sacrificios, templos, ofrecimientos, santificaciones, purificaciones, rituales, todo tiene como objeto santificar estas tres cosas: los lugares, las personas y el tiempo. Y eso, si lo mantienen de acuerdo a la ley de Moisés, pues es un pueblo santo en una tierra santa con el tiempo santo, santificando todo el tiempo, ¿no? Y así es como mantienen la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Por supuesto que hay contaminaciones. El grado de contaminación más grande que puede existir es la muerte. Por esa razón, un mundo que está sujeto, donde reina la muerte, como dijo Pablo en Romanos 5, donde reina el pecado y reina la muerte, entonces es algo que está acechando todo el tiempo. Si un judío sale de la Tierra Santa y tiene que pasar por algún pueblo pagano donde reina la muerte o ir a otro país, cuando regrese a la Tierra Santa, pues tiene que cumplir con los rituales para santificarse de la contaminación que cayó ahí al pasar por tierra contaminada, ¿no? Entonces son tierras contaminadas de acuerdo a los principios de la ley de Moisés. Entonces hay que ir al templo para cumplir con las observancias y echar fuera el grado de contaminación por causa de ir a un lugar donde reina la muerte y donde reina el pecado. Por eso para ellos el pueblo de Israel es como un pequeño Edén. Lo que se perdió en Génesis, la relación que había con Dios y Adán y Eva, se perdió por causa del pecado. Dios ahora quiere duplicar o replicar en una manera a través de todas estas santificaciones donde sea un pequeño Edén. Es decir, la relación entre el pueblo israelí y Dios se mantiene en ese lugar santo, en Tierra Santa,
con personas santas y con tiempo santo y con todo lo que hagan es santo. Claro, están las contaminaciones, como hablamos, de un mundo que está bajo pecado y bajo donde reina la muerte, que la muerte es el grado más grande de contaminación, ¿no? Entonces ahí tenemos más o menos el templo para tener una idea de que cada una de esas murallas y divisiones son divisiones de santidad hasta que llega al lugar santo y el lugar santísimo donde nada más entra el sumo sacerdote. En ese lugar santo ahí es donde coinciden las personas más santas, que es el sumo sacerdote, el lugar más santo, el lugar santísimo, y el tiempo más santo, que es el día del perdón. Ahí se concluye todo esto que estamos hablando, que solamente estamos hablando a grandes rasgos. Así es que es el corazón, al final de cuentas el templo es el corazón religioso de la vida espiritual de Israel, es la presencia donde está Dios en medio de su pueblo, que eso es lo que el Señor les dijo: si quieren que yo esté en medio de ustedes, tienen que cumplir con todas estas reglas de santidad, ¿no? Y entonces el asunto es que los sacerdotes ejercen su oficio de santificación todo el tiempo, los 365 días del año, a través de los rituales, ¿no? De los sacrificios, de las santas convocaciones. Y hay básicamente 7 fiestas en todo el año, que es la santificación del tiempo y el día del perdón, que es el más santo de todos, como ya lo hablamos. Esa es la vida a grandes rasgos del pueblo de Israel en su tiempo, ¿no? Pero estos 3 elementos, el sacerdote, el templo y el sacrificio, pues son la base de la santificación del antiguo pacto. Son elementos indispensables. No puede haber santificación en el antiguo pacto sin el sacrificio o sin el templo. Si no hay templo, no hay santificación porque ya no está la presencia de Dios. Y si no hay sacerdote, no puede haber santificación tampoco, ¿no? Esos son elementos obligados, indispensables, y son 3 elementos simples que tienen que conjugarse para que se dé la santificación. La fuente de la santificación es Dios mismo en la presencia en el lugar santísimo, ¿no? Pero la Biblia habla, los evangelios hablan de que Jesús es el verdadero templo. Eso es lo que tenemos que entender ahora con lo que va a explicar el apóstol Pablo. Dice Marcos en 15:37, y cuando Jesús estaba en la cruz, dice Jesús dando un fuerte grito, expiró y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Es decir, el momento que Jesús expira en la cruz, en ese momento, enfrente, ahí está el templo y el lugar santísimo, se abre el velo de arriba y va abajo, y dando a entender que ya hay acceso directamente a la santidad. ¿A través de quién? A través del sacrificio del Cordero, que es Cristo, a través del sumo sacerdote, que es Cristo, y a través del templo, que es el cuerpo de Cristo, es el mismo templo. Y él lo dice claramente en el Evangelio de Juan, muy al principio, capítulo 2. Él estaba en el templo al inicio de su ministerio y hace una limpieza echando fuera a los mercaderes, y se hizo un escándalo ahí en el templo, ¿no? Y los judíos le responden y dijeron: ya que haces estas cosas de hacer toda la limpieza y echar fuera a todos los mercaderes del templo, ¿qué señal nos das de tu autoridad para hacer esto? ¿Con qué autoridades estás haciendo, echando fuera a todos los cambistas y a todos los ladrones que había ahí en el templo? Y Jesús le responde y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Y el versículo 21 dice: pero él hablaba del templo de su cuerpo, es decir, de la resurrección. Destruir este cuerpo, que es la muerte de Cristo en la cruz, y en los 3 días lo levantaré. Ahí Jesús está diciendo que su cuerpo es el templo ahora y él es la fuente de la santidad. Así como el lugar santísimo, la presencia de Dios era la fuente de la santidad, ahora el velo se rompió, ya se acabó el templo, ya no hay necesidad de sacerdotes, ya no hay necesidad de sacrificios ni de rituales, porque todo eso se ejerció de una vez y para siempre, dice el libro de Hebreos. Y entonces Jesús ahora está diciendo que Él es la fuente de la santidad y que todos los que se van a refugiar en la sangre de Cristo, en el perdón de los pecados, van a ser justificados por la fe y van a ser santificados. ¿Cuál es la fuente de la santificación? Jesús mismo. Y ahora las reglas han cambiado. Dice Colosenses, Pablo, en capítulo 1, dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas, es decir, de este mundo que estaba bajo el pecado y bajo la muerte. Y dice: y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Entonces, ¿qué es lo que hizo
Cristo, en el mundo donde vivimos todos bajo el reino del pecado y reino de la muerte, que dice Romanos 5, pues ahora Jesús, por lo que hizo en la cruz, ha justificado y ha santificado a todo aquel que tenga la fe en él, y entonces es trasladado al reino de Jesucristo, dentro de un mundo que vive bajo pecado, pero a la vez en ese espacio, como si fuera una isla, vamos a decirlo de esa manera, como si fuera un espacio exclusivo ahí de la presencia de Cristo. Entonces es la única manera de que ahora el creyente que vivía bajo el mundo pecador, que ha sido redimido ahora el creyente, tiene un acceso directamente a Dios Padre. Entonces la santificación, la justificación, el perdón de los pecados, es lo que Cristo hizo para poder trasladarnos al reino de Jesucristo, al reino de la luz, y de esa manera, a través de Jesucristo, tener acceso al Padre. No hay otro camino, no hay otra manera. En el antiguo pacto, el Padre Santo se hacía presente en el lugar santísimo, y la gente tenía que santificar todo el pueblo para más o menos tener una relación temporal y momentánea. Y no era perfecta, como lo dice el libro de Hebreos. Pero lo que Cristo hizo en la cruz, siendo él el propio templo, traslada al que ha sido justificado, perdonado y santificado, lo santifica para que ahora haya una convivencia a través de Jesucristo con el Padre. Porque dice la Biblia que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Entonces la santidad es el elemento de donde nosotros estamos comunicados con el Padre. No hay otra manera de relacionarnos con Dios si no es a través de la santidad. Por eso hemos hablado que el objeto de la justificación es la santidad. Entonces el apóstol Pablo dice, ahora que hemos sido justificados, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a movernos en un mundo donde reina el pecado y reina la muerte? Y eso es lo que ahora va a explicar en el capítulo 6. Quise tomar esta introducción para poder entender el tema de la santidad, si no, no lo podríamos entender de otra manera. Entonces, el capítulo 6, entrando, a ver si nos alcanza el tiempo, dice el capítulo 6, el versículo 1, dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Esa pregunta la hace como resultado de lo que acaba de explicar en el capítulo 5, donde dice que la gracia de Dios y su misericordia no es para darnos una licencia y un permiso para vivir una vida de pecado y libertinaje. Perdón. Por eso dice el apóstol Pablo, si la salvación es por gracia y somos justificados por fe, y acaba de decir que donde abundó el pecado ha sobreabundado la gracia, así lo dijo en el capítulo 5, que la gracia es suficiente y abundante para poder quitarnos el pecado que introdujo a Adán en el mundo. Entonces dice, bueno, pero si es por gracia, y es lo que decían los judíos mismos que estaban en Roma, si es así, entonces pues vamos a seguir pecando para que abunde la gracia, porque es a través de la gracia que hemos encontrado salvación. Entonces, es una mala interpretación, quizá es una burla de algunos judíos que se burlaban de lo que Pablo estaba enseñando. Entonces dice el apóstol Pablo, de ninguna manera, no vamos a continuar pecando, no es un permiso para hacer lo que se nos antoje, que aunque la salvación es por gracia y no es por obras, eso no quiere decir que podamos vivir una vida licenciosa y haciendo todo lo que querramos. Al final de cuentas, pues nos hemos salvado por gracia en la fe de Jesucristo, y Dios nos va a perdonar todo. Dicen, de ninguna manera vamos a continuar pecando para que la gracia abunde. Entonces ahora usa la palabra, dice, no continuaremos en pecado, pero dice, nosotros somos los que continuamos en pecado o no. Le toca ahora a la persona justificada por la fe, que ha sido santificado, mantener esa santidad que es gradual desde que nace de nuevo. En esta nueva vida, a través de la justificación y la santidad, esa santidad va madurando y creciendo, pero le toca a la persona justificada vivir una vida de apartarse y de cortar con las cosas que atentan, así como el pueblo de Israel le prohibían tener relaciones con los pueblos vecinos que vivían en contaminación constante. Ahora nosotros vivimos en un mundo, no en un área geográfica como el pueblo de Israel, vivimos en un mundo donde quiera que vayamos reina la muerte y reina el pecado, pero somos purificados ya, nos ha perdonado el pecado, los efectos del pecado, somos justificados, somos santificados, nos toca a nosotros ahora mantener esa santidad.
Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces dice la respuesta, dice, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos, cómo viviremos aún en él? Entonces Pablo está tratando de transmitir al corazón y a la conciencia la idea de que estar unido a Cristo en su muerte significa para el creyente un rompimiento por completo y drástico con el pecado, con el mundo en que nos ha tocado vivir. Entonces dice, nos toca a nosotros tomar esa decisión si queremos mantener esa santidad. Y dice el versículo 3, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Entonces Pablo les está recordando del bautismo que recibieron al hacerse cristianos. El bautismo de los cristianos constituía la frontera entre la antigua manera de vivir que no había sido perdonada y la nueva vida en Cristo. Por esa razón, el bautismo es por inmersión, porque lo dice el apóstol Pablo que hemos sido sepultados. Cuando uno va entrando al agua y se queda uno totalmente cubierto por el agua, es una manera simbólica de decir que dejamos nuestra vida pasada en el pasado, redundando. Y que una vez saliendo del agua, estamos saliendo a una nueva vida regenerada en Cristo. Por eso está usando ahora la alegoría del bautismo para que sus lectores entiendan de que tenemos que cortar con nuestra antigua manera de vivir. Así que para un cristiano bautizado continuar pecando era tan terrible como lo sería para un esclavo seguir en la esclavitud a su antiguo amo después de haber obtenido su libertad. Dice el apóstol Pablo, seguir pecando después de que fuimos perdonados, rescatados y santificados es como un esclavo que ha sido liberado, todavía comportarse como esclavo delante de su amo. Dice el versículo 4, dice, por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte. Y es lo que acabo de explicar. Ese sepultar en el agua es ser sepultados para muerte, es morir a la antigua manera de vivir. Es decir, que ya no tiene una relación con la antigua manera de vivir. Estar muertos a la antigua manera de vivir, como vivíamos antes, es no responder a las pasiones y a la vida que llevábamos antes. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una novedad de vida. O de la misma manera en que Cristo murió y resucitó, es decir, venció a la muerte, ya no puede volver a morir Cristo porque venció a la muerte. Dijo, así nosotros igual estamos identificados con Él en esa resurrección porque hemos estado muertos ahora a la antigua manera de vivir y ahora hemos resucitado a una nueva manera de vivir. Entonces Pablo habla de que el justificado y el santificado ha sido identificado con Cristo en la muerte y que estamos muertos a la antigua manera de vivir. Y usa la palabra muerte de que ya no respondemos al dominio del pecado y al dominio de la muerte, aunque conservamos, por supuesto, la naturaleza del pecado. Dice, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente seremos también en la semejanza de la resurrección. Y aquí entra una identidad. La persona que le aplica la fe a la obra de Cristo en la cruz, que es justificado y santificado, se identifica en semejanza, no es igual, pero se identifica en unidad, es decir, estamos totalmente unidos a Cristo en la muerte que Él sufrió en la cruz. Es decir, estamos juntamente crucificados con Él. Así morimos a nuestra antigua manera de vivir. Dice, si estamos muertos, crucificados a nuestra antigua manera de vivir, ciertamente lo seremos también en la semejanza de la resurrección. O sea, no hay otro camino para vivir más que estando muertos, crucificados con Cristo a la antigua forma en que vivíamos. Y si se lo hacemos de esa manera, dice, entonces también vamos a ser resucitados en semejanza, igual que Jesús, a una nueva vida. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, lo que acabo de explicar, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Si la parte física no es el problema necesariamente.
sino el pecado y la rebelión. El cuerpo no es el malo en sí. Sin embargo, el cuerpo físico es el campo de batalla de la tentación, del pecado y del yo, donde está la naturaleza de pecado. Las luchas que todos tenemos están dentro del cuerpo físico. Es el campo de batalla sobre la tentación, el pecado y el yo. Entonces, lo que está tratando de decir, dice, hemos crucificado nuestro viejo hombre, la manera en que vivíamos, se crucificó con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Es decir, para que este cuerpo en el cual vivimos va a ser destruido tarde o temprano, para que ya no vivamos como esclavos del pecado. Acordémonos que el apóstol Pablo decía, lo dijo en el capítulo 5, que el pecado reina en este mundo. Y cuando reina en este mundo quiere decir que nosotros somos sus súbditos del pecado. ¿Por qué? Porque tenemos la naturaleza de pecado. Y cuando de esa naturaleza de pecado, quiere decir que respondemos con facilidad a los designios del pecado que nos dice lo que tenemos que hacer. Nos obliga a hacerlo porque respondemos con facilidad porque tenemos la naturaleza de pecado dentro de nosotros y nos convertimos entonces en esclavos del pecado. Entonces el apóstol Pablo, la única manera de ser libres de ser esclavos del pecado es morir en la cruz con Cristo a esa antigua manera de vivir para ser libres. Dice el versículo 7 porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Es decir, la única manera de ser liberado del régimen del pecado que nos domina y nos asedia y vivimos al servicio de este pecado que está personalizado como si fuera un rey, vivimos en su territorio, el mundo es su territorio y ahí vivimos, ahí nacemos y nuestra naturaleza responde con facilidad a sus designios, terminamos obedeciendo al pecado y la única manera de liberarnos es morir al pecado. Porque un muerto al pecado ya no responde porque está muerto. Entonces el significado de ser liberado es igual a ser justificado. El justificado tiene que morir a su antigua manera de vivir. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Perdón. Entonces ahí está concluyendo, dice, si estamos muertos con Cristo en la cruz, pues estamos convencidos que también vamos a vivir con Él, vamos a resucitar por la fe de esa resurrección, de esa nueva vida, el que está hablando el apóstol Pablo. Entonces, versículo 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre él. Es decir, ya no puede morir porque resucitó. Su cuerpo físico con el cual nació, con una naturaleza de pecado, pero no pecó, porque es una naturaleza igual que nosotros, pero no cayó en pecado. Por eso la muerte no le pudo hacer nada, no lo pudo reclamar, su cuerpo no se descompuso precisamente porque no había pecado en él. Caminó en un mundo donde reina el pecado y reina la muerte, y su cuerpo murió, pero dice que ya al momento de morir y resucitar, ya no va a volver a morir, ya no tiene la muerte dominio sobre el cuerpo de Cristo, ya ha resucitado, venció a la muerte, ¿no? Y dice el apóstol Pablo, dice, porque en cuanto él murió, murió al pecado de una vez y para siempre, por completo. Dice, pero en cuanto vive, vive vive para Dios. Es decir, ya no habrá otro sacrificio semejante al de Cristo. Ya no va a morir en la cruz. Es una sola vez nada más. Murió y murió a la cruz, murió al pecado de una vez y para siempre. Cuando dice murió al pecado, quiere decir que dio su vida santa, su cuerpo santo, porque es la fuente de la santidad, porque no cometió pecado en ninguna parte. Entonces, a través de su muerte en la cruz, murió para siempre, es decir, le quitó los efectos de la muerte, del pecado, en todos los que se refugiarían en su gracia. Dice, pero en cuanto vive, vive para con Dios, pero ya no habrá otro sacrificio, es uno solo y para siempre, el que hizo Cristo en la cruz. Ya no va a haber otra muerte. Esa es la única muerte, nada más. Dice el versículo 11, así también vosotros considerados muertos para el pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. Es decir, actuar en la base del conocimiento de la obra de Cristo. Por eso dice la palabra, consideraos muertos al pecado.
Considerar quiere decir tener el conocimiento necesario de cuál era nuestra condición, cómo vivíamos y que ahora estamos vivos para Dios en Cristo. Por eso dice en Cristo, que es el medio de la santificación ahora. Muertos para pecado, pero vivos para Dios a través de Cristo. Esa vida es a través de Él, no a través de nadie más, porque Él es la fuente ahora de la santidad. Por tanto, dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Es decir, vuelve a usar la palabra reinar. No es lo mismo tener una naturaleza de pecado que todavía la tenemos, pero que hemos sido librados de los efectos del pecado, que es la muerte eterna. Eso lo logró Cristo en la cruz. Pero ahora dice el apóstol Pablo, dice, nada más que tengan cuidado. Su naturaleza de pecado ahí está. Pero no permitan que el pecado reine otra vez. Que seamos sus esclavos y que terminemos haciendo lo que no queremos, que terminemos siendo obedeciendo a los designios del reinado del pecado. Dice nuestro cuerpo, vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis las lujurias de quién, pues del pecado, que es el que manda y ordena. Aquí Pablo está usando el pecado como si fuera una persona que nos esclaviza y que nos ata, pero Cristo en la cruz nos ha sacado de ese dominio y ahora nos toca a nosotros vivir en el reino de la luz, en el reino de la libertad, de la vida eterna. Pero también nos toca entonces no ceder, es decir, no volver a caer en una situación constante y recurrente de vida de pecado, para no obedecer a lo que traemos dentro, que es nuestra propia naturaleza. Y dice, ni tampoco presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces dice el apóstol Pablo que no debemos presentar los miembros de nuestro cuerpo al pecado, es decir, si antes servíamos al pecado, esclavizados, pero ahora tenemos que usar nuestro cuerpo no para la maldad, sino para el bien. Nuestra obligación es volver el control de nuestros miembros a Dios, es decir, que Dios tome autoridad sobre nuestro propio cuerpo para ser usados para la justicia de Dios, es decir, para el bien. Por eso le dice el apóstol Pablo a los cristianos en Roma. Dice, ya no hagan lo que hacían antes, ni presenten sus cuerpos al servicio del dios fulano y de la diosa fulana, y sirviendo a demonios y sirviendo a todo eso. Dijo, no presten sus cuerpos para ese tipo de iniquidad y pecado. Al contrario, han sido liberados, han sido bañados, han sido santificados, han sido limpiados. Ahora que sus cuerpos sean presentados de la misma manera, pero a Dios como vivos entre los muertos y vosotros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, ahora le encuentra un nuevo sentido a la vida, un nuevo sentido a este cuerpo que tenemos, que aunque tiene la naturaleza de pecado, pero ha sido rescatada del dominio del reino de la muerte y del reino del pecado. Dijo, pero ahora nos toca a nosotros cambiar el sentido del uso y de la dirección y ser instrumentos de bendición para otros, instrumentos de bendición para Dios, instrumentos para ser usados por Dios para el servicio de la justicia de Él. Es decir, cambiar por completo toda una reconfiguración del sentido de la vida. Porque dice el apóstol Pablo, porque el pecado, el versículo 14, no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino la gracia. Y ahora parece que se está refiriendo a judíos cristianos que todavía vivían bajo la ley, querían practicar todavía la ley. Entonces dice el apóstol Pablo que el pecado no tendrá ya autoridad ni dominio sobre nosotros. Dice, pues ya no estamos bajo la esclavitud de la ley, sino bajo la gracia. Es decir, no se enseñoreará sobre la persona. El creyente ha muerto al pecado y ha recibido el Espíritu Santo morando en él como el poder de una vida santa. Y está motivado por el amor por su Salvador, no por el miedo al castigo. La gracia es lo único que realmente produce santidad. Entonces dice que la motivación del nuevo creyente es la gratitud y la alabanza a aquel que lo libró de una esclavitud del pecado y una esclavitud de la muerte eterna.
Y entonces la reacción natural de esa persona es la gratitud, la alabanza. Ya no está moviéndose por el miedo del castigo, sino se está moviendo más bien por gratitud, por alabanza de aquel que lo liberó. El apóstol Pedro dice en uno de sus versículos, dice, porque hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, es decir, de aquel que nos ha cambiado la vida. Entonces ha cambiado por completo el objetivo. El versículo 15 empieza a usar otra vez la misma pregunta con un sentido distinto, pero dice, entonces, ¿qué? Es decir, ¿qué vamos a concluir de todo lo que hemos estado hablando en todos estos capítulos? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. Y ahí se está refiriendo a judíos. Cuando judíos ahí cristianos decían, bueno, si la ley entonces ya no sirve para nada y ahora somos salvos por la gracia, por la sangre de Cristo, entonces pues vamos a seguir pecando. Al cabo no estamos bajo la ley ya no nos puede hacer nada. Dice el apóstol Pablo, de ninguna manera, no malinterpreten la gracia de Dios. Estamos libres de la ley, pero no sin ley. O sea, no vivimos sin ley, pero libres del castigo de la ley, como si fuera alguien que nos está atosigando todo el tiempo. Y se refiere a la ley, se refiere al antiguo pacto, a la ley de Moisés. La gracia significa libertad para servir al Señor, no para pecar contra Él. Entonces es totalmente un cambio radical. Y empieza a usar ahora el tema de los esclavos, la figura popular de la sociedad de Roma de aquellos tiempos donde la esclavitud era lo más común. Y entonces usa esta alegoría para que ellos entiendan nuestra relación ahora con la justicia. Dice el versículo 16, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para la muerte o de la obediencia para la justicia? Entonces dice, ¿no se dan cuenta que no saben que cuando fueron comprados como esclavos, pues están obligados a obedecerle a aquel que da las órdenes, a quien le pertenecen? Dice, pero ahora ya no pertenecen a la muerte, ni pertenecen al reino del pecado, ahora pertenecen a la justicia. Es decir, han sido cambiado por completo el estatus de la relación con Dios. Dice el versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hiciste obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza de la que fuiste entregados. Es decir, gracias a Dios que aunque vivías de esa manera, como esclavos del pecado, fueron obedientes en responder al Evangelio, porque en el Evangelio, lo dijo en el capítulo 1, se revela la justicia de Dios. Es decir, la manera en que iba a ser justificada la persona y que esa revelación es por fe, lo que Cristo hizo en la cruz, en esa forma de enseñanza que los entregaste, se entregaron por completo a la vida cristiana. Y sigue diciendo el 18, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos ahora de la justicia. Aunque somos libres del pecado, ya no somos esclavos, pero ahora servimos a la justicia de Dios. Es decir, la frase libertados del pecado no significa que ya no tenían una naturaleza de pecado, pues la tenemos. Tampoco significa que no cometiesen ya actos de pecado. El contexto muestra que se está refiriendo a la libertad del pecado como el poder dominante en la vida. No es lo mismo vivir bajo la práctica del pecado que nos domina y nos obliga a tener una naturaleza de pecado, pero nos toca a nosotros apartarnos y tomar esa disciplina y decisión de ya no ser y vivir como antes, para no vivir bajo la esclavitud del pecado. Y luego dice, hablo en términos humanos. Quiere decir que va a usar ejemplos naturales de la vida cotidiana humanas para poder entender lo que va a decir. Y lo hago, dice, por causa de la debilidad de vuestra carne, es decir, para que puedan entender, si no, no van a entender lo que voy a decir. Dice, porque de la manera que presentéis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Entonces está haciendo esta comparación. Dice, les voy a hablar en términos humanos, como antes vivías como esclavos,
y presentabas todo vuestro cuerpo para servir a la esclavitud, a las impurezas y al pecado y la iniquidad. Dice, ahora que han sido liberados de eso, pues hagan lo mismo, pero ahora como esclavos voluntarios, sirviendo a la justicia. ¿Para qué? Pues para la santificación. Es decir, que ahora al individuo le toca mantener esa santificación. Ha sido santificado por Cristo en la cruz, pero le toca al individuo cortar con el mundo que le rodea, las prácticas donde reina el pecado y reina la muerte, para poder que se mantenga en santificación. Pero vivir en un mundo que está oscuro, pero vivir en un mundo lleno de pecado y de muerte, con una naturaleza que tenemos de pecado. Por eso está la lucha en nuestro cuerpo, que es el campo de batalla del pecado. Dice el versículo 20, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libre en cuanto a la justicia. Es decir, o servían a uno o servían al otro. O servimos al pecado o servimos a la justicia de Dios. No podemos vivir a los dos, es servir a los dos. Somos liberados de uno para poder seguir siendo libres, pero respecto a la justicia. Es una condición indispensable de estar sirviendo a la justicia, pero libres del pecado. No podemos tener las dos cosas. Versículo 21 dice, ¿qué fruto tenéis entonces en aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis? Porque el fin de las cosas es muerte. Y entonces Pablo está tratando de invitar a que reflexionemos de decir, ¿cuáles cosas buenas de la antigua manera de vivir? O sea, ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es el resultado de lo que antes hacíamos? ¿Cuál es el beneficio de cómo vivíamos esclavos en el pecado? Y se hagan un análisis, una lista de cómo vivíamos y cuál era el resultado. Dice, porque el fin de todas esas cosas es muerte. Es decir, vivir sin Cristo y si vivir a nuestras pasiones, el resultado es la muerte que reina en este mundo. Y ahora el versículo 22 en adelante hace un pequeño resumen de todo el capítulo 6. Lo reestructura de esa manera. Dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto, vuestro fruto, la santificación y como resultado, la vida eterna. Entonces aquí es muy claro. Dice que si nuestra antigua manera de vivir, el fruto es la muerte, ahora que hemos sido justificados, rescatados, perdonados, que hemos sido librados de todo eso, el fruto de todo ese perdón de pecados y de ser justificados delante de Dios, el fruto es la santificación. Y la santificación tiene como resultado la vida eterna. Y ahí está la cadenita de todo lo que hemos estado hablando. En un versículo, Pablo está resumiendo lo que hemos estudiado en los capítulos anteriores. Dice, fuimos liberados del pecado para ser siervos de Dios, es decir, para ahora servir a la justicia de Dios. Cambió el rumbo de nuestra manera de vivir. Por eso, cuando decimos que hemos nacido de nuevo, es toda una reconfiguración de nuestra manera de vivir ahora en un mundo donde el pecado reina y donde la muerte reina y que tenemos esa naturaleza de pecado. Pero como tenemos la naturaleza del pecado que nos invita constantemente a hacer el mal, dice, pues ahora reflexionen, dice el apóstol Pablo. Piensen, ¿qué fruto había antes? Pues era fruto de muerte. Pero si ahora sois libertados, si han sido siervos de Dios, ahora en esta manera, nueva manera de vivir, en donde nuestra vida debe de reflejar los principios de Dios, pues tienes como resultado el fruto de eso, la santificación. Y entonces, si esa santificación que viene a través de Cristo nos ha santificado, porque nosotros no podemos santificarnos a nosotros mismos, este es un acto externo de parte de Dios a través de Cristo, y si esa santificación, vivir en santificación, trae como resultado la vida eterna, entonces nosotros no podemos aspirar a la vida eterna si no está encadenado a todos estos principios. El fruto de la santificación. Regularmente pensamos que los santos son personas sobresalientes, que seguramente lo fueron. Pero el principio que está diciendo Pablo aquí es que todo aquel que ha sido rescatado, perdonado su pecado, que ha sido justificado por la fe en la obra de Cristo en la cruz, ha sido libertado del reino de la muerte y del pecado. Y una vez justificado, lo ha sido santificado. Le toca ahora mantener la santificación como siervos de Dios. Es decir, ahora pertenecemos a Él, esclavos de Dios. Y esa santificación
nos ayuda a mantenernos preparados como medio de comunicación entre Dios y nosotros a través de Cristo y que trae resultado a la vida eterna. Antes esa santificación se daba en el templo. Había un intermediario que eran los sacerdotes y había los sacrificios. Pero ahora ya no. Cristo es el templo, Cristo es el sumo sacerdote, el intermediario con Dios. Y el sacrificio, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esas tres cosas están presentes en la cruz. Entonces hemos sido santificados por Cristo en la cruz. A través del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, de la obra de la regeneración. Y el resultado final, pues es la vida eterna. Es el fin del camino de todo esto, la vida eterna. Y el último versículo dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. Jesús nuestro, Señor nuestro. Entonces dice el último versículo, dice el pecado, la paga por ser pecadores es la muerte eterna. Pero Dios ha dado un regalo, que es la persona de Jesús. La dádiva de Dios es la vida eterna y esa persona de Jesús es el templo, es el sacrificio y es el sacerdote que muere en la cruz por nosotros para darnos vida eterna. Por eso el acceso ahora cambió de ser trasladados de las tinieblas al reino del amado Hijo Jesucristo y ahora tenemos comunicación con el Padre. No hay manera de comunicarse con el Padre si no es a través de la obra de Cristo en la cruz. No hay otro camino. Concluimos. El objeto de la muerte de Cristo en la cruz es la justificación. Es decir, declararnos como si fuéramos justos, aunque seguimos siendo pecadores. Pagar un precio por nosotros. El objeto de la justificación es ser santificados, vivir en santidad. Y el objeto de la santidad es la vida eterna. Por eso dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Y cuando dice santidad no se está refiriendo a apartarse del mundo en el sentido de no salir de la casa o irse a meter a una cueva en las montañas para no tener contacto con el mundo contaminado por la muerte y el pecado, alejándose del mundo. Dijo, ese no, ¿por qué? Porque llevamos la naturaleza de pecado dentro de nosotros. Entonces la santificación es el hecho del rescate de una vida nueva, de un cambio de rumbo, de una muerte eterna a una vida eterna a través de lo que Cristo hizo en la cruz, que nosotros hemos sido justificados por la fe, lo dijo Pablo en el capítulo 4, la fe de Abraham, de la misma fe de Abraham que ha sido bendecido, así nosotros somos bendecidos y justificados a esta redención y a esta santificación. Entonces es imposible tener una relación con Dios si no se hace a través de la santificación, que la fuente de la santificación es Cristo. Imposible tener una relación con Dios si no es a través de Cristo. Por eso la vida del cristiano, todo lo que se relaciona con Dios tiene que ser a través de Jesús. No hay otro camino. No hay otra manera, porque no hay otra fuente de santificación, ni otra fuente de justificación, ni una fuente de gracia que se extienda para que todo aquel creyente que crea en Él se refugie en Él por causa del pecado que nos esclaviza y nos está aterrorizando todo el tiempo. Y si esa es la manera de refugiarnos en Él. Entonces lo que hace Cristo es lavarnos, limpiarnos, purificarnos, santificarnos y nos dice, no te contamines. De la misma manera que la santificación en el antiguo Israel era no te contamines con los pueblos vecinos. Si te contaminas, vas a tener que pasar al templo para las purificaciones. Pero ahora es distinto. Dice que ya no somos esclavos del pecado ni del reino de la muerte, sino que tenemos que vivir en esa santificación en un mundo caído y que debemos de mantenernos, toca a nosotros alejarnos de lo que nos puede romper, contaminar, sino constantemente estar en una vida relacionada con el Padre a través del Espíritu Santo y una vida relacionada con Cristo a través de la fe en Él. Él es el camino, por eso dijo Jesús, nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. ¿Por qué? Porque antes el camino era a través del sacerdote.
con los sacrificios, y aún así no podías avanzar mucho, nomás llegabas hasta donde estaba el altar del sacrificio afuera del templo, perdón, afuera del santuario. Y el sacerdote era el único que entraba a poner la sangre adentro del templo. Pero no entraba al lugar santísimo. Nadie podía llegar ahí. Pero ahora se abrió el camino, un camino totalmente de justicia, un camino nuevo en donde ahora podemos tener acceso directamente al Padre a través de Jesucristo. Por eso siempre nuestras oraciones, todas nuestras oraciones deben de concluir en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Porque nosotros no podemos presentarnos delante de Dios porque no podemos justificarnos a nosotros mismos. Hemos sido justificados por Jesús, hemos sido perdonados por Jesús, nos ha dado una vida nueva por Jesús, nos ha santificado por Jesús y entonces vendrá el día del juicio final. Y ahí nos vamos a presentar en el nombre de Jesús, no por nuestros méritos. Son por sus méritos de ningún ser humano, por más bueno que haya sido y por más que haya vivido en una manera ejemplar, no tiene los suficientes méritos para darnos esta vida nueva y esta vida de santificación. Jesús es la fuente de la santificación y ahora hemos logrado la vida eterna a través de él. La próxima semana vamos a hablar del capítulo 7. Ahora la persona que ha sido perdonada, que vive en santidad, es decir, alejado del mundo de pecado, pero viviendo en un mundo de pecado, ¿cómo se va a relacionar ahora con la ley de Moisés? Y se lo está dirigiendo ahora a los judíos seguidores de Jesús. Dice que vamos a hacer con la ley, que vamos a hacer con todo lo que aprendimos y con todo lo que por siglos hemos vivido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra relación? ¿Cuál es la jurisdicción que tiene la ley sobre las personas que han sido perdonadas, rescatadas y santificadas por Cristo? ¿Por qué? Porque la ley era el sistema de la santificación del antiguo pacto. Pero ahora ya no, el velo se rompió. Pero entonces, ¿qué va a quedar? Y eso es lo que va a explicar en el capítulo 7. Entonces, bueno, vamos a terminar con una oración y darle gracias a Dios. Le voy a pedir que incline su rostro y se cierre sus ojos, por favor. Amado Padre, Señor, yo te quiero pedir, Señor, que estas palabras nos puedan traer luz y claridad en nuestra manera de vivir. Padre, te pedimos que en tu Espíritu Santo nos ayude en mantenernos alejados del pecado, alejados de esta antigua manera de vivir, y que nuestra naturaleza de pecado pueda ser sujeta a través del Espíritu Santo. Que podamos alejarnos de todo aquello que nos seduce, que nos enreda, que despierta nuestras pasiones de manera equivocada. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza para vencer, la fuerza para poder vivir sirviéndote a ti y que tú nos puedas perdonar si alguno de nosotros hemos caído. Te pedimos perdón. Te pedimos que la sangre de Cristo nos limpie de toda maldad. Perdona nuestra debilidad y perdona nuestras flaquezas. Perdona, Señor, por nuestra naturaleza de pecado y enséñanos a caminar este camino nuevo, de vivir de acuerdo a tus principios. Y que esta naturaleza que tenemos de pecado que nos seduce, que nos altera, Señor, sabemos que un día va a desaparecer. Gracias te damos, Señor, por esta palabra y ayúdanos a entenderla, que tu Espíritu Santo nos pueda dar claridad y entendimiento de vivir en santidad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.